Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy visitaremos el estado de Querétaro, un sitio ideal para practicar actividades al aire libre o para gozar de las artesanías de sus pueblos mágicos. Amealco de Bonfil, ubicado al sur de Querétaro, es reconocido por los talleres artesanales otomíes, donde confeccionan las muñecas de trapo conocidas como Marías. Si desean fabricar su propia muñeca María, pueden visitar la localidad de San Ildefonso, Tultepec, donde los artesanos orientan a los turistas para hacer su propia muñeca de trapo. Gracias al valor histórico de este peculiar y tan colorida artesanía, es que existe el Museo de la Muñeca Ricardo Pozas Archiniega, lugar en el que encontrarán alrededor de 300 ejemplares que provienen de diferentes estados. También encontrarán muñecas elaboradas con otros materiales como barro y madera. Seguimos en Aprendiendo a Amar a México. Cantera inquebrantable, donde nuestra historia hizo su casa. Árida tu tierra, mágica tu sierra, y tu gente cálida un regalo nacional. Jalpan de Serra, Cadereyta, San Joaquín. Tequisquiapan es el centro y a lo lejos sin igual se asoma espiritual mi peña de Bernal y San Juan del Río colonial. Soy Querétaro, de Querétaro, suenan tus campanas en mi corazón. Soy Querétaro, de Querétaro, bienvenido todo el que lo quiera saborear. Querétaro, Querétaro. Esfuerzo nunca impaciente y la suma de la voluntad valiente se ha firmado aquí, ejemplo a seguir, para siempre y para el mundo la Constitución. Arte, queso y vino, progreso y libertad. Huimilpan corregidora, Conina al comenzar. Los arcos, Amealco, muñecas y telar. Dios bendiga a todos por igual. Soy Querétaro, de Querétaro, suenan tus campanas en mi corazón. Soy Querétaro, de Querétaro, bienvenido todo el que lo quiera saborear. Soy Querétaro, de Querétaro, suenan tus campanas en mi corazón. Soy Querétaro, de Querétaro, bienvenido todo el que lo quiera saborear. Es por siempre patrimonio de la humanidad. Matuju Darfina Pascual Cayetano. Nia Donchu con hito de Guescuamatescua. Nuya Donchu betoga nuga raya heco laspi har dusto ne gespia kaga weste har batoke har mokina de gespia yaga punte man ahí ne kaga con tershillo man ahí. Paga huken Donchu de café de yo pamade para guadin Donchu. Andan de un tenuyan chumpo. Que pues que de nia con y de Guescuamatescua de no genuya dusto un capu. Husia pui min kapuya beño mameto pues que diben que pesan ar gun ar
valor o de nu ya doncho dijo que porque ni ambos dijo hotzi da doy da ñoti da mo pues un gusta cogia da ñoshan ani doncho me gusta vi kan que nunca dijo ya ne dijo que ne paga siga pashen bote da ma dan chadi nunca hodin sente he porque ya se da ya ambos que doncho ne shika que numara ya don ni eno ya hoka nu ma doncho di poke y no pues ya hoño vi no vi conza no dijo que niño te damos no vi hingan como que nguhingi combene de porque nunca voy a dar beto que ni no yambo voy a hanse daño te damos kangiri ne he hash que para pende no di pese de que cuan de qua Carmen Pascual Rafael. Pues no diveni, no mamá mi o que acoti, mi o que donchu. Pandamo, ya vendi con a, pangañe ni ne, pegue. Ya después ya de parte de ho que donchu ya ne, ya anda ñot y mandamo, anda ya pu, vi yo sangan, on chanchua, vi yo te. Nandi mi pa que taro. Ah, pues dice a la marca se, dice a la marca para que dañone porque ilumina ya dañó se di maya ya ne más o da ya poco no que temna gati temna ga montane ma bon si como ya dañó que aquí no ma be pi de ya ya temna ga un no ma bon si ya pues nunca dijo ya dijo que madoncho paga. Josefina López Martínez, tu que ya está, nedi pepe que ya yaño, para hogi dar tsaha, la pasata danganu yamba irniehe yabu, danu hon kadi kapke ya muñeca sobre nunca handi, hon kadi kapke hoden beke nu ya muñeca tem babun dijo que en di white que mie, dijo que nu ya color, shin zata, nu yo más neki bui tere hingi kakwe y da guato que ella da como si fuera con uno modajo da guato no narne como si fuera un nejo da guato no chiño como si fuera un chiño pues no yo ya mbaga apen kamodi de no ya he mi shihoki ya trámite bihoki ya vos con tiempo si oye para pendegui no ya doncho dijo que dedicamos diga y gracias a que ellos tengo aquí y pato cori Buenos días, estamos en el Festival de Santiago. Hoy con el agrado, con el gusto de estar en un espacio de una cocina serrana. Estos bellos espacios en donde el fogón, en donde las brasas, el humo, llenan los aromas de la casa. Hoy estamos con el gusto de tener a doña Albina, quien nos va a compartir la receta de los alfajores y los pacholes, dos platillos, dos elementos gastronómicos que son parte de la tradición de la culinaria de la Sierra Gorda. Buenos días, doña Albina. Buenos días. ¿Nos quiere hablar de usted? ¿Nos quiere decir primero su nombre completo? Albina Olvera Landaverde. Doña Albina, platíquenos, ¿cuándo, a qué edad aprendió usted los alfajores y los pacholes? De 8 años. ¿De 8 años? ¿Y quién, de 8 años ya. ¿Y quién le enseñó, doña Albina? Platíquenos, ¿quién le enseñó y cómo le enseñó? Mi mamá se llama María Landaverde y ella me enseñó cuando yo era chiquita. ¿Nos quiere mostrar cuáles son los ingredientes de los pacholes? ¿O de los alfajores? No, los alfajores. Los alfajores. Vamos a conocer cuáles son los ingredientes de los alfajores. ¿Son los garbanzos? Se tuesta el garbanzo en el comal. ¿Nos enseñan los garbanzos? Aquí están los garbanzos, sí.
Estos son los garbanzos. Sí, Y son los garbanzos que se cultivan aquí mismo, ¿no? aquí mismo, sí, aquí se cultivan. Después de ahí se secan y se tuestan. Se doran bien en el comal Y ya dorados y ya dorados se muelen el metate y se hace el pinole. y se hace el pinol, el polvito y entonces ya con el pinol que se deshace, ese lo pusemos en el fogón y se le pone poquita agüita de lejía de ceniza para que pare el pilón, para que queden duritos. Ah, muy bien. Lejía Sí, de ceniza. de ceniza. Sí, Bien, son dos elementos poco conocidos para la mayoría de la gente, pero son parte pues de los ingredientes de la Sí. cocina de la Sierra Gorda. ándale, sí. Ya que tiene usted el garbanzo tostado molido, se muele en el metate, El metate, sí, queda el pinole de garbanzo el pinol del garbanzo. y tenemos después el pilón ya líquido después de haber sido hervido, ¿verdad? Hervido, sí, hasta que da el punto de que esté ya bien espeso así para que pare el pilón. Y Muy bien, y después se pone el agua de la lejía. sí, el agua de la lejía se le pone cuando uno lo pone a cocer. Perfecto, esto es para que pare y se ponga durito. Sí, para que se hagan duros los alfajores. Perfecto. ¿Nos puede mostrar cómo le agrega el pilón al pinole? Ah, se le pone la cucharita aquí y se le menea con una cuchara así. Se echa aquí, mire. Entonces le bate así, Se bate y queda así se bate. una pequeña masa, Sí, la bolita de masa. la bolita de masa. Sí. Y ya que tenemos la bolita de masa, bueno, nos hemos dado cuenta que usted, a diferencia de otras personas, usted hace los alfajores con figuras. Con figuras, sí, a como los quieran, redondos o con figuras. La mayoría de los alfajores que conocemos son redonditos, como Ujú. una gordita, Ujú, con una tostadita gruesa. ujú. Pero en el caso particular de doña Albina Otero, les da forma. Tenemos por ahí algunos, doña Albina, si nos quiere mostrar a la cámara los que tiene ya por ahí preparados. Ahí está bien, muy bien. Tiene desde palomitas, flores, Corazones. corazones, herraduras. Doña Albina, usted los decora, hace decoraciones con formas. ¿Estos alfajores se los mandan a hacer especialmente? Sí, sí me mandan a hacer. Mire, ahorita va concluyendo de hacer otras figuras más. Ujú. Doña Albina, ¿hay alguna época del año en que se hagan los alfajores? ¿O todo el tiempo? Yo todo el tiempo nomás que me los mandan a hacer y tengo yo con qué hacemos aquí para el hogar. Para el gasto. Ujú. Doña Albina, ¿nos da permiso de verla cómo moldea los alfajores? Sí. Porque después nos va a compartir otra receta que es milenaria, que son los pacholes, Ujú. que también son hechos con un pinole, pero es de maíz. Sí, esa es masa, Es masa. masa de maíz. Masa de maíz. Ujú. Muy bien. Vamos a registrar este proceso artesanal Ujú. de este elemento gastronómico de la Sierra Gorda, que son los alfajores, Sí. hechos con pinole de garbanzo Sí, y pilón. y pilón, Ujú. pilón y agua de lejía Ujú. para darle consistencia. Ujú. Pues seguimos en el Festival de Santiago compartiendo en este espacio maravilloso. A mí me encanta la cocina rústica, la cocina serrana, en donde se elaboran los platillos a base de leña, que le dan un sabor especial a nuestros alimentos. Estamos con doña María, ella es la segunda de dos hijos que tuvo la señora Albina Olvera, quien nos está compartiendo estos saberes y estos sabores de la Sierra Gorda, que además son sabores centenarios. Tienen que ver con el maíz, con el garbanzo, con el pinole. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes, gracias a la señora María y a la señora Albina Olvera, la receta de los pacholes, que es un alimento a base de maíz molido y que es uno de los platillos que compartimos en la Sierra Gorda y en la Huasteca.
este platillo que es de origen precolombino y que tiene que ver con la cultura mesoamericana. Doña Albina, perdón, doña Mari, ¿a qué edad aprendió a hacer los pacholes? Como a los 13 años. 13 años. Y Sí. con la conducción, con el apoyo de su mamá, doña Sí. Albina Olvera. Sí, ella me enseñó. Váyanos platicando cuáles son los ingredientes de los pacholes. Es el maíz, que es el que uno cosecha aquí, se pizca con cal, agua, y pues se cuece así, se deja al punto también que es especial para los pacholes, que de las tortillas es diferente. Claro. Y de allí pues se muele, se lava bien, quede bien refregado el nixtamal, que quede bien lavadito. Limpiecito. Y a molerlo en el molino de vueltas. Y ya que está la masita molida, entonces se le ponen los ingredientes que se necesitan para que queden buenos al preparar la masa. Claro. Que es se muele la masa, Ya molida. la masa, sí, está molida. Se le pone canela Bien. y se le pone manteca. Aquí tengo sartén de la manteca. Manteca de puerco. Sí, y azúcar. El azúcar al gusto. Y huevo, se hierve el huevo y se pela y no se le echa todo lo que es el huevo, nada más lo que es la yema o la clara. la yemita. La yema. Ujú. Y esto se le agrega a la masa. A la masa, ya con todo, con la canela, todo. Es decir, se pela bien, pero se abre y se le echa esto a Sí. la masa. La yema. Así, sí. Esto blanco, no. Eso lo guardamos para niños. Sí, uno se hace un taco, ya. Claro. Mire, se pela y entonces ya Se revuelve la manteca. y se repasa de nuevo en el molino. Perfecto. Y entonces ya estando preparada, pues ya tenemos prendido el comal para empezar a hacer. Muy bien. Ujú. Esta cantidad de Y ingredientes. esto también, es royal. También cuando la masa uno así, los pedacitos chiquitos que uno ocupando, porque también uno puede echar las maletas grandes, Claro. maletas chiquitas, y se le echa el polvito aquí a la masa y se le bate. Perfecto. Bien, para ya empieza uno a hacerlos. Muy bien. Para 1 kilo aproximadamente. Pues es que la verdad le voy a decir que nosotros acostumbramos por dobles, Por dobles. ¿sí? Entonces nosotros por doble. El doble es el 1,5 kilos para quienes no conocen la medida. A la mejor. Y y ya pues nosotros vamos que quede bien la masita y hacerlos. Después de moverse en el molino se repasa en el metate. Ajá. Si se vuelve a dar otra pasada en el molino, se quiebra y se repasa también. Y ya pues si puede uno también en el metate, pues antes así se acostumbraba, ahora ya Claro que sí. pero yo sé quebrar el nixtamal en el metate. Yo sí sé. Y aquí tenemos el primer pachole. Que insistimos, más bien repetimos, que es el nixtamal quebrado, molido en molino, Sí. repasado en metate, al que se le agrega una yema de huevo, canela. Bueno, como a un doble, que digo, nosotros acostumbramos por dobles, le echamos a un doble 3 yemitas de huevo. 3 por doble, Ujú. azúcar al gusto, Sí. canela. Sí, Y se le va agregando el royal ajá, conforme uno los va haciendo. cuando se van. Se amasa la masita, que se es va uno revolviendo. ocupando. Sí. Exactamente. Vamos a dejar que doña Mari nos muestre este proceso de la elaboración de los pacholes. Este platillo precolombino que aún pervive en la gastronomía de la Sierra Gorda y la Huasteca Queretana. Le muestro los que ya tengo Muy bien. para que los vean. Es que los tengo acá. Así. Mire, aquí están los Bueno, doña Mari nos va pacholes. Mire, a mostrar se cómo echan en quedan. una canastita cuando está uno haciendo.
Claro. para alzarlos, así. Los puede guardar. Costumbre, ajá. Los puede guardar y uno los puede recalentar después para Ah, que sí. recuperen Ajá, sí, no, estos se vuelven a calentar. su tostado. Ajá, y quedan bien ricos, igual como si escalaran uno de... Se calientan igual. Perfecto. Vamos calentando uno, ¿qué le parece? Sí. Calentamos un pachole. Este ya fue cocido en el comal, fue guardado y ahora es recalentado para que recupere su tostado. Estos alimentos eran alimentos para el viaje. Ah, sí. Cuando la gente se trasladaba de un lugar a otro, tanto el pinole como los alfajores, los pacholes, eran parte de los alimentos para Sí. poder viajar. Antes, esas eran las costumbres de antes, no había como ahora que hay muchas cosas, galletas, todo eso no había. No. Entonces ellos hacían esto para sus viajes, como usted dice, el pinole, esto y otras cosas más. Uno de los como- elementos más antiguos gastronómicos para los viajes era también el pinole. El pinole y la cascarilla, que nada más se le agregaba agua o se comía solamente así de manera directa. Era la manera de aguantar las largas jornadas de viaje. Para nuestros migrantes, para nuestros primeros pareceros que fueron a Estados Unidos, el transitar por el desierto era llevar pinole y agua, la cascarilla. Sí, eso era lo que llevaba. Los pemoles y los pacholes. Pues vamos a cerrar esta deliciosa mañana que tuvimos en el Festival de Santiago, aquí en Landa de Matamoros, en la comunidad del Alambre. Hoy con la oportunidad de tener a doña Albina Olvera y a su hija María compartiendo con nosotros alfajores y pacholes. Dos platillos, dos elementos gastronómicos precolombinos que son aún parte de la dieta de los serranos. Muchas gracias. Y Ustedes también que han venido aquí a vernos. y felicidades Sí. por ser guardianes de la memoria de la Sierra Gorda. Querétaro, orgullo de México. El famoso Santiago de Querétaro tiene mucha historia que contar. Durante el virreinato fue la tercera ciudad en importancia del reino. Su centro histórico ha sido nombrado Patrimonio Mundial por ser un ejemplo insólito de ciudad virreinal española. Además de la extraordinaria arquitectura de algunas de sus construcciones de los siglos XVII y XVIII, destaca el trazo de la ciudad. En nuestro recorrido se nos aparece imponente el Acueducto de Querétaro, que es una construcción monumental que tiene 74 arcos con una altura de 23 metros y una longitud de 1.300 metros. Este acueducto es el símbolo de Querétaro y uno de los más grandes de México. Esta construcción existe gracias al Marqués del Villar del Águila, quien lo mandó construir por petición de las monjas capuchinas para solucionar problemas de abastecimiento de agua potable. Además de ser inversionista, el marqués trabajó en toda la obra. Según la leyenda, estaba enamorado de una de las monjas y por eso gastó una fortuna en la construcción. Y no menos historia tiene el Cerro de las Campanas de Querétaro. Aquí aconteció un solo hecho que duró segundos, pero que le dio fama y un lugar en la historia de México. Se trata del triple fusilamiento de un emperador, un presidente y un general. En 1867, Maximiliano de Habsburgo entregó su espada al general Escobedo, lo cual significaba una absoluta rendición. Maximiliano y sus generales, Miramón, expresidente de México, y Tomás Mejía, fueron juzgados por un tribunal de guerra y sentenciados al fusilamiento. El 19 de junio, al amanecer, fueron llevados al Cerro de las Campanas para cumplir la sentencia. 18 soldados terminaron con 5 años de intervención francesa y el gobierno de un extranjero. Después del fusilamiento, se colocaron 3 cruces de madera, que hoy se encuentran en el Museo de Querétaro. Hoy, en el Cerro de las Campanas, existe un pequeño obelisco que recuerda este histórico hecho. Reanudadas las relaciones, Austria pidió permiso para construir una capilla en honor a Maximiliano. Vale la pena hacer recorrido por el centro histórico y conocer los secretos y leyendas que guardan las construcciones de esta hermosa ciudad, en donde también encontraremos un sinfín de restaurantes con terrazas al aire libre para disfrutar las delicias de la gastronomía queretana.
Los chilangos solemos desaprovechar las maravillas que nos quedan cerca del DF. Por ejemplo, Querétaro, que tiene un pasado arquitectónico espectacular y también una vida cultural activa en el presente. Y no todo es la ciudad. En el resto del estado hay hermosos paisajes y una gran biodiversidad. A una hora de la capital queretana se encuentra Cadereyta. Y ahí hay una quinta en la que durante 95 años se ha conservado una parte de la gran biodiversidad queretana. Varias generaciones se han dedicado a construir un banco de datos donde se encuentran catalogadas cerca de 3 millones de especies de cactáceas y suculentas. Esta familia botánica se divide en varios grupos y en la Quinta Xmol hay ejemplos de todos. Los fundadores fueron mis tíos abuelos Fernando Xmol y Carolina Wagner. Carolina Wagner, ella fue la primera bióloga de Alemania. Fernando Xmol era un pintor, un dibujante. Era importantísimo para los trabajos descriptivos que hacía la bióloga de las plantas. A Cadereyta llegaron en 1920, por eso vamos a celebrar nuestro 95 aniversario este año con todas las de la ley en el segundo semestre del año. Esta área en la que nos encontramos se llama Casa del Abuelo. Esta fue la primera casa que se fundó en 1920. En esta área que observamos se encuentran puras plantas madre. ¿Qué quiere decir? Que de estas plantas sacamos la semilla para posteriormente llevar a cabo su propagación en base a una siembra. Esta siembra se va a realizar en los meses de mayor calor, que son los meses de marzo, abril y mayo. Tenemos diversas plantas, por ejemplo esta que tenemos aquí, la biznaga dorada, un Echinocactus grusoni. Estas plantas por lo general van a crecer 1 centímetro al año, por lo tanto pues su crecimiento es sumamente lento y es pues un proceso muy extenso. También contamos con el famoso garambullo representativo aquí de la zona en Querétaro, un Myrtillocactus geometrisans. Van a poder observar las plantas suculentas. Estas plantas se caracterizan por tener tallos y hojas carnosas, lo que les permite crear reservas hídricas y tolerar largos tiempos de sequía. Las cactáceas son las que tienen espinas o púas. Estas espinas son hojas modificadas que les permiten absorber la humedad del ambiente y de igual manera toleran largos periodos de sequía. Las cactáceas y las suculentas son muy importantes, ya que yo creo que más del 50% del país tiene zonas áridas y semiáridas. Aquí hay un banco de datos, tanto electrónico como documentado, de casi 3 millones de plantas. Esta área se llama Casa de la Semilla. Aquí tenemos pues la cuestión de germinación. Tardan en germinar de 15 días a 2 meses la especie más tardada. Todo esto va a depender de la especie que estemos sembrando. Después de que germinan, al año, las pasamos de este lado. Aquí tenemos plántulas aproximadamente de 3 a 5 años. Aquí tenemos la reproducción de las plantas madre. Aquí tenemos plántulas de 1 año de edad, empezando estas charolas, a 5 años de edad al fondo. Aquí en esta área donde nos encontramos es la Casa de las Suculentas. Aquí tenemos de diversas variedades, principalmente pues del continente americano y de África. Estas plantas se utilizan mucho en cuestiones de ornato, en jardines. En esta área que nos encontramos es el área natural. Ya después de que germinaron, que cumplieron más de 5 años, algunas las pasamos de este lado. Aquí tenemos pues gran diversidad de especies. Primero fue Carolina y Fernando, luego fue Willy y Matilde, luego yo y Mercedes, y ahora
la niña que los atendió. Es el invernadero más importante a nivel Latinoamérica. Recibimos gran cantidad de turistas a lo largo del año, aproximadamente más de 60,000 personas por año. Que es el mejor banco de germoplasma que existe. El lugar que hemos hecho que en el mundo se sepa dónde está Cadereyta en México. Continuamos nuestro recorrido por Querétaro, con grandes atractivos naturales que invitan a explorarlo. Uno de ellos es el pueblo mágico de Jalpa de Serra, ubicado entre montañas, ríos, cuevas y bosques. Este pueblo es ideal para practicar actividades al aire libre. Cadereyta de Montes es otro pueblo mágico que se disfruta a pie, pues parte de su atractivo es admirar las casas de estilo neoclásico y las imponentes catedrales hechas de cantera roja y estilo barroco. Podrán disfrutar de una riqueza biológica en el Jardín Botánico Regional, que cuenta con más de 200 familias botánicas endémicas del estado. Este pueblo también es conocido por las bodegas vinícolas, que forman parte de la ruta del queso y el vino. Quédense en Aprendiendo a Amar a México. En una de las preciosas casonas del siglo XVII de la ciudad de Querétaro, encontramos el Museo Casa de la Zacatecana. En 1992, el licenciado José Antonio Origel compró esta casona con la ilusión de convertirla en un museo para exhibir su colección de antigüedades. Desafortunadamente murió un año después, pero su esposa llevó a cabo la idea original, exponiendo aquí el legado de su marido, con la intención de compartirlas con los queretanos y sus visitantes. El Museo de la Zacatecana resguarda obras de arte de México, Europa y Oriente de los siglos XVII al XX. En 11 salas cuidadosamente restauradas, se presenta una rica colección de pinturas virreinales y del siglo XIX. También podemos admirar una impresionante colección de 53 Cristos de diferentes épocas, estilos y materiales. Otra colección que podemos ver aquí es la de 43 relojes de distintas épocas y materiales que van desde madera, bronce, mármol hasta el cristal. En algunos de los salones encontramos exquisitos muebles y objetos de uso cotidiano de diversas épocas, que nos enseñan mucho de cómo era la vida en esos tiempos. La palabra Amealco significa lugar de manantiales o donde brota el agua por entre las rocas. Amealco se fundó en 1538. Cuenta la historia que en 1820 llegaron un grupo de españoles y franceses con el propósito de explotar la industria maderera, la cual llegó a tener tal auge que esta zona se convirtió en una de las más importantes abastecedoras de madera en México. Es también un pueblo que mantiene su identidad a través del tiempo, ya que encontramos indígenas artesanos que todavía visten sus trajes típicos y mantienen sus tradiciones. La plaza municipal está rodeada de pintorescas casas y calles construidas en el año de 1538. Tiene muchos desniveles y escalones que nos conducen al centro de la plaza, en donde podemos tomar un descanso en una de sus bancas y admirar los portales. El edificio que actualmente ocupa la presidencia municipal es del siglo XVIII y originalmente fue una casa habitación construida con muros de piedra, entre pisos de vigas y ladrillo y cubierto de concreto. También encontramos la Casa Cultural de la parroquia, la parroquia de Santa María de Amealco, la Casa de la Cultura y el conocido convento y colegio de Amealco. La artesanía es algo muy puro en este pueblo. Es un municipio donde los trabajos de alfarería, las piezas y utensilios de cerámica son inigualables. Aquí de verdad se respira verde y con muy poca interrupción de presencia humana. La gastronomía es un verdadero manjar, como el mole rojo, el verde o el suculento mole de guajolote, un platillo destacado del sur del estado. Los fines de semana siempre encontraremos los típicos y deliciosos tacos de barbacoa, una verdadera delicia. Tequisquiapan es ideal para pasar un relajado fin de semana. Es conocido por ser un remanso de paz y tranquilidad, donde todos los días disfruta sus grandiosos cielos azules, sus angostas calles adoquinadas, sus coloridas paredes adornadas con ventanas de hierro forjado, abrazadas por enredaderas y flores de bugambilia. Es, sin duda,
el encuentro con los sabores de la auténtica provincia mexicana. Tequisquiapan se fundó en 1551, con el nombre de Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes. Casi durante 300 años tuvo una población de mayoría indígena. En gran parte, a eso se debe su arquitectura sencilla y armoniosa. En 1656 cambia su nombre a Tequisquiapan, palabra de origen náhuatl que significa lugar de aguas y tequesquite. Tequisquiapan es un pueblo hermoso, con una atmósfera cálida que te hace recordar momentos de infancia. Es un lugar para caminar despacio, recorrer plácidamente la Plaza Miguel Hidalgo con su hermoso kiosco del siglo XIX o dar un paseo a caballo mientras escuchas las campanas del Templo de Santa María. Al recorrer este bonito lugar, puedes comprar en sus tiendas todo tipo de artesanías, como sus famosas canastas de vara y mimbre y los sombreros. Para rematar la tarde, puedes ir a comer a sus portales sus suculentos platillos típicos, tomar un café con tus amigos y probar la riquísima nieve de frutas mientras observas el atardecer. Sus calles, además de armoniosas, guardan también cierto romanticismo que hará que te enamores y lleves contigo grandes recuerdos de este pequeño pueblo en el estado de Querétaro. Estas 5 misiones franciscanas son un verdadero encuentro tanto por su historia como por su creación arquitectónica. En sus mismos nombres muestran la mezcla de lo español con lo indígena. Santiago de Jalpan, Nuestra Señora de la Luz de Tancoyotl, San Miguel con K, Santa María del Agua de Landa y San Francisco del Valle de Tilaco. La historia cuenta que en 1750, Fray Junípero Serra llegó con un grupo de misioneros franciscanos a Jalpan para evangelizar y frenar los abusos del capitán José Escandón, quien un año antes casi extermina a todos los grupos de Sierra Gorda que no se sometían. Fray Junípero fue un verdadero humanista de la época. Lo primero que hizo al llegar fue aprender pame, la lengua nativa. Fundó cooperativas, apoyó el reparto de tierras y organizó un gobierno indígena en cada misión. Con la llegada de los franciscanos, la zona tuvo un auge sorprendente. La construcción de los 5 conjuntos misionales de mampostería fue posible gracias al trabajo de los indígenas, a quienes los franciscanos enseñaban los oficios y les pagaban sus jornales. Las misiones se concebían como una fase de transición hacia la integración de los indígenas al sistema de la Nueva España. Así que cuando en 1770 el arzobispo entregó las misiones a los curas seculares y se privatizaron las tierras y los indígenas tuvieron que pagar diezmo, el periodo de oro habría de acabar. Los indígenas regresaron a sus rancherías y las misiones comenzaron su decadencia. Pero lo construido sigue en pie para mostrarnos que las utopías son posibles. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda está ubicada al norte de la ciudad de Querétaro. En su majestuosa vegetación se pueden admirar una excepcional riqueza de especies y ecosistemas que representan el 32% del total del territorio estatal. Es simplemente espectacular. Posee un área especializada en la observación de aves, desde colibríes hasta zopilotes, pasando por una enorme biodiversidad. En esta belleza natural se puede acampar. El Cerro de la Media Luna es un gran escenario para admirar el río Extoras. También está Puente de Dios, una caverna que puede ser explorada cuando baja el nivel del río. En la presa Jalpan podemos pasear en bote o recorrer caminos en bicicleta, apreciando aves acuáticas y terrestres. Se puede practicar también la pesca deportiva. Una visita obligada es San Juan de los Durán, donde se encuentra el albergue ecológico Ojo de Agua, con hermosos bosques templados y auténticos fósiles vivientes. Por último visitaremos La Trinidad, una maravilla donde se guardan tesoros biológicos. Sus bosques son incomparables, al igual que sus formaciones rocosas. Hay excursiones al camino que nos lleva al Cerro Quebrado, en donde habitan leyendas de gnomos y hadas. La Sierra Gorda es un lugar digno de visitarse, sobre todo por ser una auténtica belleza natural. La Peña de Bernal se formó a partir del magma solidificado de un volcán en extinción con el paso del tiempo. Por la erosión, el resto del volcán desapareció, quedando solo la lava sólida que hoy forma la peña. Bernal es un hermoso pueblo colonial rodeado de calles y callejones, fundado en el año de 1647. Este pequeño lugar fue nombrado Pueblo Mágico por sus tradiciones,
su historia y sus inigualables fiestas culturales, como el equinoccio de primavera, donde la gente viene a la peña a tomar energía. Dicen que quien recibe energía de esta peña puede llegar a los 90 años de vida. Lo cierto es que la Peña de Bernal es la tercera más grande del mundo. La tranquila belleza del pueblo contrasta con la magnificencia de la peña, dándole a Bernal una atmósfera muy especial que atrae visitantes del mundo entero. La belleza de sus construcciones ha sido escenario de varias películas. A pocos minutos de Bernal se encuentra la Misión Chichimeca de Santo Domingo de Soriano, construida a finales del siglo XVII por los dominicos y casi desde su inicio ha sido el santuario de la Virgen de Dolores. El templo es muy visitado, sobre todo en los meses de marzo, abril y septiembre de cada año. Uno de los puntos más interesantes en Querétaro son sus haciendas. Aquellas edificaciones repartidas por todo el estado que parecen ser un puente entre el presente de la ciudad y el pasado del país. Nuestra siguiente parada es una edificación ubicada a solo unos cuantos kilómetros de la capital. La Hacienda Viborillas es un excelente ejemplo de la convivencia entre nuestro pasado y la evidente modernidad que se ha generado en la zona. Les puedo contar de la historia de la Hacienda Viborillas, obviamente desde la parte de los propietarios, a qué se dedicaba, sobre todo las colindancias, que es importante, y entre sus propietarios hay gente destacada, ilustre, podríamos decirlo. Se dice que en ese tiempo perteneció al conde Romero de Terreros, don Pedro Romero de Terreros, el fundador del Monte de Piedad, y que en cierto tiempo él adquiere este espacio, esta propiedad, hasta llegar en manos de doña Josefa Vergara, que es la ilustre queretana, que es cuando más fama adquiere estas tierras, ¿no? Les puedo decir que doña Josefa Vergara es importante y es una mujer ilustre. Sabemos de la historia de su gran corazón en ese sentido de querer apoyar a la niñez queretana. Es importante porque ella en una carencia o cuando se vive esta carestía a nivel del Estado en cuanto a los alimentos, ella dona todo lo que hay en sus trojes en cuanto a la producción para poder alimentar a la población de la capital. Y que obviamente era un México en vías de desarrollo, previo a la guerra de independencia, donde todas estas tierras, estas haciendas se ven afectadas. Otra etapa histórica de la cual la Hacienda Viborillas forma parte, pues es precisamente previo a la Revolución Mexicana, es decir, cuando todo el auge del gobierno del general Porfirio Díaz amplía las vías de comunicación, las conexiones, y se ve beneficiado en este punto Hacienda Viborillas. Entonces prácticamente ese era el papel que jugaba, su posición estratégica geográficamente que permitía acceder hacia todo el territorio, porque era una parte de la entrada, digamos, hacia la parte de la Hacienda del Lobo o otras referencias. Los personajes que han tenido posesión o han sido propietarios de la hacienda, mencionamos a la ilustre doña Josefa Vergara, que en 1808 la deja en su testamento. Mencionamos también a doña Dominga Cabrera, viuda del general Rafael Olvera, a don Alfonso Berrio López, que es uno de los últimos propietarios que ha tenido la hacienda, y entre ellos después, con los problemas económicos, pasó con algunas asociaciones hasta el reparto agrario. Los atractivos que pueden encontrar aquí en Hacienda Viborillas es desde, como te comentaba, cuando empezó la restauración, podemos encontrar una estación de tren, una estación ferroviaria, que el tren lo comprenden hoy en día 5 vagones. Se ha hecho la restauración ya de 3 de ellos, a los cuales se les ha dado un tema cada uno, como lo que es la cantina antigua, la botica, una barbería. Próximamente vamos a tener un vagón con una exposición de cámaras antiguas, y en cada uno de estos vagones se ha hecho la exposición de piezas históricas, donde se dan la exposición de herramientas que se usaban en esa época. Lo que hacemos es algunos recorridos, aparte de lo que es la estación Viborillas que te comentaba, también tenemos unos espacios abiertos, que son unos jardines muy bonitos. Uno de ellos, por ejemplo, le llamamos el Jardín Yuca, que en el centro del mismo se expone
este mismo árbol por el nombre yucca, y está rodeado por una colección de baúles antiguos que pueden ustedes encontrar y que tiene una vista a lo que es el muro antiguo de la hacienda. También a lo recorrido de los pasillos de la hacienda tenemos unos muebles antiguos que se utilizaban en la época de las haciendas que han sido restaurados. Yo te puedo decir que es un lugar mágico. Es un lugar probablemente, sí puedo decir hoy en día, secreto, porque nosotros estamos justo creando esa expectativa y esas experiencias que la gente está buscando. La gente hoy en día lo que busca es, al llegar a un lugar, verse sorprendido por lo que hay ahí, por lo que está expuesto, por lo que está exhibido. Nosotros aquí, lo que te comentaba anteriormente, es que podemos encontrar esos detalles que aunque un joven de 12 años llegue, le podemos causar una gran expectativa, a lo mejor con la estación Viborillas, como un adulto donde se remonta a lo mejor a recuerdos de sus abuelos o de sus bisabuelos. En Hacienda Viborillas contamos con diferentes espacios como jardines, salones, unos salones cava donde se pueden llevar eventos desde 50 hasta 1100 personas. La transformación del estado a través del tiempo es sin duda uno de los atractivos más notables de Querétaro. Esta relación se ve no solo en sus edificios, sino también en su gente, y es eso posiblemente lo que explique de forma más convincente el crecimiento económico del estado. A través del Camino Real, San Juan del Río veía cruzar oro y plata hacia la Ciudad de México. No obstante, en los cerros que la rodean, esta ciudad posee sus propios tesoros, las minas de ópalo más ricas del mundo. A tan solo 20 kilómetros de San Juan del Río, en Tequisquiapan, se encuentra la mina La Carbonera, a donde se llega por un camino de terracería de unos 5 kilómetros. Al llegar, los guías nos advirtieron que los ópalos pueden estar dentro de cada piedra que pisemos, así que no debíamos perder de vista el camino. Esta mina pertenece a toda una zona denominada Mina La Carbonera. Tiene aproximadamente 200 años que tiene el tiempo de explotarse. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es un documento que se llama título de concesión minera. Este título es el primer título de ópalos en el mundo. Lo otorgaron en 1897 y por ahí lo otorgó un presidente, seguramente lo habrán escuchado, pues él fue ni más ni menos que Porfirio Díaz. El mejor ópalo para nosotros es aquel que tenga los colores del arco iris. Sin embargo, los ópalos rojos también tienen un gran valor, es un valor muy importante porque en este caso en México, solamente hablando que hay ópalos en otras partes del mundo, tenemos esa osadía de tener ópalos rojos denominados ópalo de fuego. Históricamente hablando, un ópalo se formó hace aproximadamente 7 millones de años, que para un geólogo es un mineral relativamente nuevo, ¿no? La mina se da de 3 formas. Todo esto que hemos caminado, en algún momento fue cerro, se ha ido cortando, se puede definir que es una mina a cielo abierto.
Esta parte que está detrás de mí, que lo pueden apreciar, es una mina que se le denomina subterránea, y también hay otra forma que es una mina de tiro. Puede ser vertical, obviamente hacia arriba, o vertical hacia abajo. En este lugar vamos a apreciar las tres formas de cómo se ataca las minas. Hay pocos lugares del mundo donde se encuentren minas de ópalo, como Australia o algunas regiones de África. Pero en ninguna se encuentra una variedad tan rica como las que hay en el corazón de estos cerros. Tal vez por esto los habitantes prehispánicos de estas tierras llamaban a estos minerales Tequetzali-tzili, piedra con plumas de colibrí, o simplemente Huitzitziltecpatl, colibrí de piedra. Y ahora había llegado nuestro turno de buscar estas bellas piedras multicolor. Encontré uno muy bonito y en una porosidad. Después de explorar la mina y recolectar algunas de estas piedras preciosas, nuestro guía nos dirigió hasta el taller, donde desde hace casi 60 años, don Héctor convierte estas piedras en valiosas joyas. Estos son discos de diamante, en donde se corta la piedra. Ahora sí que de cuenta que es un mundo de colores, ¿sí? Hay una gama, una variedad tan grande. Si andas de visita en Querétaro, por lo menos te tienes que asomar al espectacular vestíbulo de este teatro. Está decorado con azulejos coloniales, detalles de barro, cantera y madera tallada. La arquitectura es de Carlos Crombé, el mismo autor del Cine Cosmos de la Ciudad de México. También hay un antiguo proyector en exhibición, para recordar la época de oro no solo del cine, sino de los cines en México. Cuando los queretanos quieren ver una película, una obra de teatro, un concierto o algún espectáculo, se asoman a la cartelera del Cineteatro Rosalío Solano, porque saben que aquí siempre hay buenos eventos. Cuéntanos cuál es la historia del inmueble en el que estamos. El albergue, el recinto, fue fundado y construido antiguamente en los terrenos del convento de Santa Clara. Posteriormente se inauguró como Cine Goya en el año de 1929, se demolió y se reabrió el proyecto para el Teatro Alameda, en el cual estamos aquí. Bueno, pero si puedes entrar a la sala principal, no desaproveches la oportunidad. Las paredes y el techo tienen una decoración que no verás en ningún otro lugar. Además, el espacio ha sido acondicionado con tecnología moderna y asientos muy cómodos para disfrutar como se debe el espectáculo que se presente. ¿Qué eventos ocurren aquí en este espacio? Bueno, tenemos diferentes actividades culturales, de hecho conciertos, obras de teatro, danza, ópera. Aquí se presenta la Filarmónica del Estado de Querétaro. Esta es su sede, se puede decir, una de sus sedes, es muy importante. Tenemos cine de arte, también teatro, conferencias. O sea, tenemos una infinidad de actividades artístico-culturales. ¿Por qué decidieron homenajear a Rosalío Solano en el nombre del recinto? Bueno, Rosalío Solano, como es bien sabido, es un gran cinematógrafo. Es un importante, recibió premios de Arieles con Talpa. Esa es una de sus más importantes películas. ¿Qué mejor manera de hacer publicidad que poniéndola en un objeto cotidiano y útil que va a estar en casa de tus clientes potenciales todo el año?
De esta idea surgió la cultura de los calendarios, que con el pretexto de anunciar un producto, se convirtieron en piezas decorativas y hoy son artículos de culto. Querétaro está estrenando un museo único en el mundo. El Museo del Calendario es un repaso por la historia del diseño, las artes gráficas, la publicidad y la medición del tiempo en México. ¿Quién es la familia Landín y cómo es que empezaron a hacer calendarios? El primer dato que tenemos de la familia dedicada a las artes gráficas es de finales del 1800. Esto fue en la ciudad de Orizaba, en Veracruz. Se dedicaban a imprimir postales y tarjetas de toda ocasión. Llegan a Querétaro a finales de los 70s, se establecen ya como fábrica de calendarios aquí. Son queretanos adoptados desde entonces, ¿no? El recorrido del museo empieza con una sala que intenta explicar ese concepto tan abstracto, el tiempo. Es un espacio didáctico pensado en los niños, que habla de los ciclos de la Tierra en relación con otros astros. También hay un rincón dedicado a las distintas formas en que las culturas antiguas medían el tiempo. Una de las piezas más espectaculares es una enorme reproducción en madera tallada de la Piedra del Sol. Esta casa en la que está el museo, ¿de qué año es y qué tantas cosas descubrieron durante la remodelación? Como una tercera parte de la casa estaba habitada, lo demás no era seguro habitarla por las condiciones en las que estaba la casa. Cuando entramos nosotros a reconstruir la casa nos damos cuenta que hay que prácticamente rehacerla y este proceso nos lleva 10 años y fue curioso porque al momento de quitar el piso para renovarlo hubo varias ocasiones en que el piso se desplomó y encontramos pozos muy profundos, algunos de ellos. Querétaro se fundó por la industria textil y que esto en algún momento fue dedicado a esto, a teñir textiles y cosas de estas. Pero lo mejor es la colección de calendarios antiguos. Del siglo XX tienen mínimo uno por año. La gente busca el que coincida con su nacimiento para tomarse la foto del recuerdo. Otras salas están dedicadas a las pinturas originales que después serían reproducidas en los calendarios. Estas obras fueron rescatadas de diferentes compañías e imprentas. También hay piezas de Raúl Vieira Flores y Ángel Martín, dos artistas vivos que continúan con esta tradición. También hay una sala dedicada al gran Jesús Helguera, el pintor de cromos cuyos calendarios hasta la fecha son muy populares. ¿Quién fue Jesús Helguera? Jesús Helguera fue un pintor, como muchos que hubo, que fue contratado por las empresas que fabricaban calendarios. No existía la fotografía o los procesos técnicos para transportar una foto fielmente hacia los calendarios. Y entonces las compañías de calendarios lo que hacían era le pedían a los pintores una imagen de la mexicanidad exaltada, del romanticismo mexicano a todo lo que da. Jesús Helguera fue el mejor de los pintores de calendarios, el más icónico. ¿En qué se ha convertido ahora el calendario? En su escritorio van a tener un calendario, en su pared van a tener un calendario, en sus casas tienen un calendario. Porque el calendario impreso es mucho más práctico que sacar el teléfono, y si tú sacas tu teléfono y quieres consultar tu calendario, le vas a tener que picar 10 veces antes de encontrar el dato, el día que quieres encontrar. Y no vas a encontrar todos los datos que te va a dar un calendario. Sin duda, el estado de Querétaro es magnífico gracias a sus edificaciones y áreas naturales. Pero aún hay más que descubrir en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.